La Dama de Blanco del Parque del Retiro. Madrid duerme, pero el Parque del Retiro sigue respirando. Entre la niebla que se enrosca en los árboles centenarios, hay un silencio tan espeso que parece observarte. A esa hora, los faroles apenas iluminan caminos que llevan a ningún sitio, o a alguien que no debería estar allí. Los ancianos que han paseado por el Retiro toda su vida lo dicen sin mirarte a los ojos. No cruces el parque después de la medianoche, no por ladrones ni por animales, sino por una mujer vestida de blanco que aparece y desaparece como si el viento la empujara. Una figura tan pálida como la luz de la luna y tan fría como la piedra de las estatuas que la rodean. No habla, no grita, solo camina y te mira. Un instante demasiado largo, como si quisiera memorizar cada línea de tu rostro. Algunos juran que, cuando se acerca, el aire se corta, los sonidos se apagan y la temperatura desciende en un golpe seco. La policía nunca ha emitido informes oficiales, pero hay fotografías y grabaciones que circulan por la red, tomadas por aquellos que juraron verla y que, poco después, desaparecieron de sus casas sin dejar rastro. Lo único que quedó fueron móviles caídos, aún grabando el suelo húmedo del parque. Esta noche yo voy a entrar al Retiro, no para buscarla, sino para que ella me encuentre. Y si estás escuchando esto, tal vez signifique que no regresé, o que algo más está usando mi voz para contarte la historia. Dicen que Madrid nunca duerme, pero el Parque del Retiro guarda un silencio que ni la ciudad más ruidosa puede romper. Durante el día es un refugio de turistas, corredores y familias. Pero cuando el sol se oculta y los últimos pasos se alejan, el parque se transforma en un territorio que pertenece a algo o a alguien. Entre sus senderos, junto a sus lagos y bajo las ramas que se enredan como manos, existe una figura que pocos han visto y muchos han sentido: la Dama de Blanco. Un espectro que no se oculta entre las sombras, sino que camina en medio de ellas, como si la noche fuera su aliada. Hay quienes aseguran que sus apariciones son un presagio de muerte. Otros dicen que busca a alguien en específico y que, si te mira demasiado, ya eres suyo. En esta historia recorreremos el Retiro cuando las campanas de la ciudad marquen la medianoche. Caminaremos por los mismos lugares donde otros desaparecieron. Escucharemos susurros que no deberían existir y veremos aquello que el ojo humano no debería soportar. Si decides seguir escuchando, te advierto algo. Después de conocer su historia, el Retiro ya no volverá a ser un simple parque para ti. Antes de abrir la última puerta esta noche, escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber desde dónde escuchas esta historia. Y si alguna vez has sentido que alguien te observaba en un lugar vacío. Capítulo 1. Medianoche en el Retiro. La verja principal del Parque del Retiro estaba cerrada, pero siempre hay formas de entrar si sabes dónde buscar. Un hueco en la reja lateral, oculto por arbustos, me permitió colarme sin hacer ruido. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, el silencio era tan profundo que sentí como si hubiera cruzado a otro mundo. El aire estaba más frío, cargado con un aroma húmedo a tierra y hojas podridas. Caminé por un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pasos como si quisieran anunciar mi presencia. Los faroles, colocados cada pocos metros, lanzaban un brillo débil, dejando tramos enteros sumidos en sombras impenetrables. Fue en uno de esos tramos oscuros donde escuché el primer susurro, apenas un murmullo arrastrado, como si alguien pronunciara mi nombre desde muy lejos. Me detuve. El susurro se apagó al instante, como si supiera que lo estaba escuchando. Miré a mi alrededor. Árboles altos y retorcidos, sombras largas que parecían moverse con el viento. Pero no había viento. La noche estaba inmóvil. Seguí caminando,
sintiendo que cada paso me llevaba más al corazón del parque y más lejos de cualquier lugar seguro. Al llegar a un claro, pude ver el lago, oscuro y liso como un espejo roto. La superficie parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Fue entonces cuando vi algo. Al otro lado, junto a un banco vacío, una figura alta, vestida de blanco, de pie, completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo permanecimos así, separados por el agua y el silencio. Solo sé que en un momento parpadeé, y ella ya no estaba allí. El banco seguía vacío, pero el murmullo volvió, esta vez más cerca, detrás de mí. Capítulo 2. Susurros y sombras. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo del retiro parecía amplificar un murmullo apenas perceptible. No era el viento, ni los árboles crujiendo. Eran voces bajas, arrastradas, que parecían repetir mi nombre con insistencia. Giré varias veces tratando de localizar su origen, pero la niebla hacía imposible ver más allá de unos metros. Fue entonces que la vi nuevamente. Entre la neblina, la figura de la dama de blanco apareció a pocos metros, inmóvil, como si estuviera flotando sobre el suelo. No había movimiento de sus ropas, ni siquiera de su cabello. Parecía suspendida en un instante que el tiempo había olvidado. Cada vez que intentaba avanzar hacia ella, sentía un peso invisible que me empujaba hacia atrás. Decidí rodearla por un sendero lateral, con la intención de observarla mejor sin que notara mis movimientos. Pero algo cambió. Su silueta comenzó a reflejarse en cada charco del camino, multiplicándose, rodeándome. Las sombras de los árboles parecían estirarse, proyectando brazos que querían atraparme, mientras un frío intenso me recorría la espalda. La dama no hablaba, no emitía sonido alguno, pero los susurros continuaban, ahora dentro de mi cabeza. Me advertían, me llamaban, y por un instante dudé si debía correr o quedarme. Cada decisión parecía equivocada. Cada respiración me hacía sentir más atrapado. Fue entonces cuando comprendí, no podía ignorarla, pero tampoco podía tocarla. De repente, el sendero se despejó y la figura desapareció por completo. Solo quedaron los charcos, reflejando la luna y mi propio miedo. Pero algo estaba claro. No se había ido. Estaba observando desde algún lugar entre las sombras, esperando que el próximo paso que diera me acercara demasiado a su mundo. Capítulo 3. La cercanía del fantasma. Avancé con cuidado, cada paso resonando en el silencio del parque. El frío ya no era solo una sensación, era físico, como si pequeñas agujas perforaran mi piel. Entre la niebla distinguí nuevamente la figura de la dama de blanco, esta vez más cerca, apenas unos metros. Su presencia no era solo visual, la sentía, intensa y opresiva, como si el aire mismo la anunciara. Intenté llamarla, romper el hechizo de su silencio, pero mi voz se ahogó antes de salir. Entonces noté que su reflejo en los charcos ya no coincidía con su posición real. Mientras caminaba a mi izquierda, su imagen aparecía a la derecha, luego detrás, multiplicándose en todas partes. Era como si el parque se hubiera convertido en un laberinto de espejos y sombras, diseñado para confundir y atrapar a quienes osaban acercarse demasiado. Una ráfaga de viento recorrió el lago, levantando hojas y agua, y fue en ese momento que escuché un susurro claro, cercano a mi oído. «Te estoy viendo». El corazón me dio un vuelco. Me giré violentamente, pero no había nadie, solo la figura blanca, ahora apenas a unos pasos, inmóvil y expectante, como si midiera mi miedo, disfrutando de cada segundo de mi terror. Decidí avanzar un poco más, temblando de pies a cabeza, sintiendo que algo invisible me retenía, que la dama jugaba con mi voluntad.
Cada sombra parecía moverse a su ritmo, cada árbol se inclinaba hacia mí como tratando de atraparme. La niebla cubría mis ojos, pero podía sentir sus pasos reflejados en el suelo mojado. No eran pasos humanos, sino un eco constante de mi propio miedo. Finalmente, llegué a un pequeño claro junto al lago. La dama de blanco estaba allí en silencio, como si esperara a que la entendiera. Por un instante, el mundo se detuvo. Cada sonido, cada movimiento desapareció. Solo quedábamos nosotros dos, yo temblando y ella, eterna y fantasmal, observándome con ojos que no mostraban emoción, pero que sabían demasiado sobre mí. Capítulo 4. La presencia que atrapaba. Cada vez que intentaba retroceder, sentía un peso invisible empujándome hacia adelante. La dama de blanco no caminaba. Parecía deslizarse sobre la tierra húmeda, apareciendo siempre frente a mí. No importaba qué dirección tomara. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Cada segundo que pasaba intensificaba la sensación de que no había escapatoria. De repente, los charcos reflejaron algo que no estaba allí antes. Sombras alargadas que se movían con independencia de los árboles. Era como si el parque mismo cobrara vida bajo su influencia. Sentí un frío que calaba los huesos y mi respiración se volvió difícil. Cada inhalación era como si tragara un poco de la niebla que la rodeaba. La figura se aproximó y, por primera vez, creí escuchar un movimiento de sus ropas, un roce apenas audible. Giré la cabeza y por un instante creí ver que mis propios pasos dejaban marcas que se hundían en la tierra, aunque no llevaba zapatos mojados. La dama estaba jugando con mi percepción, distorsionando la realidad a su antojo. Un susurro surgió detrás de mí. «No puedes irte». Me giré bruscamente y no vi nada, solo el silencio pesado del parque y la sensación de que la niebla misma me rodeaba. Intenté correr, pero cada intento de moverme se sentía lento, como si el aire se hubiera espesado, y cada sombra se alargaba hacia mí, recordándome que no estaba solo. Finalmente, me detuve frente a un árbol enorme junto al lago. La dama de blanco estaba allí, tan cerca que podía sentir su presencia como un frío que atravesaba la piel. Su mirada parecía perforar mi mente, revelando cada temor oculto. Comprendí entonces que no era solo un espectro, era el retiro mismo, vivo y vengativo, usando su forma para atraparme en un juego del que quizás nunca saldría. Capítulo 5. La noche que no termina. La niebla se volvió casi sólida, como si pudiera tocarse con las manos. Cada paso que daba hacía eco de mis propios temores, multiplicando los susurros en un coro que parecía provenir de todos lados. La dama de blanco ya no estaba solo a unos metros, la sentía detrás, delante y a los lados, como si el retiro entero se hubiera convertido en su extensión. Intenté gritar, correr, incluso cerrar los ojos, pero nada funcionaba. Su presencia era abrumadora y cada intento de escapar solo la acercaba más. Mis reflejos en los charcos ya no eran míos. La figura blanca aparecía allí, siempre observándome, siempre sonriendo sin mostrar los labios. Sentí un frío extremo en todo el cuerpo y el suelo bajo mis pies parecía desvanecerse. Cada árbol, cada banco, cada sombra se movía a su voluntad, como si el parque respirara con ella. Un susurro más fuerte resonó en mi cabeza. «Ahora eres parte de mí». Fue como si una fuerza invisible intentara arrancarme del mundo de los vivos. Entonces, un instante de lucidez me permitió avanzar hacia la verja principal, la única salida visible. La dama de blanco se detuvo a unos pasos, inmóvil, y por un segundo todo quedó en silencio absoluto. Pude sentir que evaluaba mi miedo, midiendo mi voluntad de sobrevivir. Finalmente crucé la verja, jadeando, con el corazón latiendo desenfrenado. La niebla quedó atrás, pero un escalofrío recorrió mi espalda.
Sabía que la dama de blanco no me había soltado por completo. Esa noche, el retiro me había permitido escapar, pero no sin recordar que algunas presencias, una vez vistas, nunca dejan de observar. El amanecer llegó sobre Madrid, pero el Parque del Retiro permanecía envuelto en su propia historia. Lo que viví durante esas horas nocturnas quedó grabado en mi memoria como un susurro constante que no se apaga. La dama de blanco no era solo un espectro. Era la manifestación de todo lo que el parque había visto, guardado durante siglos, esperando a que alguien cruzara sus senderos después de la medianoche. No puedo decir que comprendí su propósito, ni si realmente estaba ahí para asustar o para reclamar. Solo sé que su presencia es real, palpable, y que aquellos que la han visto jamás olvidarán el frío que atraviesa los huesos y el silencio que envuelve cada paso. El retiro no perdona, y la dama de blanco es su advertencia viva. Si alguna vez decides pasear por sus senderos después de la oscuridad, recuerda, ella observa. Cada sombra puede ser más que un árbol, cada reflejo más que agua. Y si sientes un susurro que pronuncia tu nombre, quizá ya estés demasiado cerca de abrir la última puerta.